En 2020, mientras el mundo vivía una pandemia sin precedentes, un grupo de reporteros se adentró en los hospitales y centros de atención en Colombia, documentando la lucha diaria de los profesionales de la salud para enfrentar el COVID-19 en todo el país. 5 años después, esta serie documental ofrece un espacio para reflexionar sobre las falencias del sistema de salud en su momento, las lecciones aprendidas y los desafíos hacia un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Hoy llegamos al último capítulo de esta temporada, un episodio que no solo rinde homenaje a quienes perdieron la vida en la primera línea, sino también abre una ventana hacia el futuro de la salud en Colombia. Soy Luisa Fernanda Borges y les doy la bienvenida a Héroes en Pandemia, una coproducción de RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia, y Tres Mentes Comunican a través de Señal Colombia, la señal de la gente. En este último capítulo de esta temporada nos acercamos a las voces de quienes cargan con la ausencia, esposas, hijos e hijas de médicos que perdieron la vida durante la pandemia. Ellos nos recuerdan que la memoria también se escribe en familia. Hizo un Javier Marín Navarro, médico general, médico barranquillero. Pues era un médico excelente, con una calidad humana muy bonita. Era joven, tenía 35 años. Yo tenía 5 meses de embarazo y teníamos la otra niña que tenía 4 años y medio. Cuando la pandemia, su mamá, su familia, yo, todos les dijimos pues que se retirara, que pues, por la pandemia dejara de trabajar por un tiempo, pero él no quiso. Bueno, mi esposo se puso mal desde el primer día que lo vacunaron. Empezó la dificultad para respirar y en la clínica donde estaba duró 14 días en UCI. Bueno, lastimosamente no tuvimos la victoria. Dios decidió otra cosa y bueno, pues a partir de ahí, digamos que nuestra vida dio un giro bastante grande. Yo fui muy afortunada porque el tiempo que tuve con mi esposo, nosotros fuimos muy felices. En verdad que pues yo siento que él todo lo que tenía que darme me lo dio y todo lo que yo tenía que darle se lo di. Tuvimos un hogar muy lindo. Recuerdo a mi papá que él era muy feliz. Todos los días cuando llegaba del trabajo siempre sacaba un rato para mí y yo jugaba con él mucho. Y pues igual en la casa también siempre hablamos de papá. Mi esposo tiene un lugar muy especial, aunque no esté físicamente, sigue teniendo un lugar muy especial en nuestras vidas. Y pues él dio su vida, pero nosotras quedamos solas. Me di cuenta que ser doctora es algo lindo y quiero salvar vidas como mi papá, y mi papá estaría muy orgullosa de mí. El dolor y el orgullo conviven en quienes vieron a sus seres queridos entregar la vida en la primera línea. La historia se repite en cada familia, en cada hijo que nombra a su padre como un héroe. Edgardo Osorio era una persona muy dada a sus pacientes. Ahí está la muestra que dio su vida por ellos. Un doctor que tenía vocación para su carrera. Se veía que venía algo terrible, pero no sabíamos que nos iba a llegar a nosotros. Fue algo muy doloroso, algo que si tú le buscas una explicación, yo creo que tú nunca se la encuentras. O sea, no encuentro las palabras cómo explicar eso. Es un dolor que tú
que tú lo llevas tan dentro, tan profundo de tu alma que tú no sabes cómo explicar. A pesar de su ausencia hemos tratado de sobrevivir, a pesar de tantas necesidades, tantas cosas que de pronto si él estuviera no nos hubieran pasado ni nos estuvieran pasando. Yo siento que quedaron muchos capítulos por cerrar, muchas conversaciones por terminar, muchos sentimientos por expresar, muchos te amo de nosotros para él y de él para nosotros, porque éramos muy especial con él con nosotros y con su hijo bello, porque Alejandro para él era su hijo bello. Mi papá siempre me pellizcaba, me llevaba al cine, comíamos helado, me hacía reír. Para mí él era mi super compañero, un superhéroe, como un super papá. Siempre me protegía, me decía, hijo, te quiero mucho, cuídate. Le doy muchas gracias a Dios porque tengo a Alejandro, que ha sido un apoyo para mí y así como lo he sido yo para él. Y con la ayuda del Señor yo tengo la fe que lo tengo que sacar adelante, lo tengo que hacer un profesional. Eso me dolió muchísimo. Y así siguiendo, hasta ahora. Que todavía lo recuerdo, pero ya soporto porque ya sé que mi papá está en el cielo y él me cuida desde arriba. Cada recuerdo es un abrazo que ya no está. Cada palabra pendiente se convierte en vacío, pero la memoria es también fuerza para seguir adelante. El doctor Prieto, bueno, un médico excelente, al 100%, fue un médico de una clínica de tradición en Barranquilla, con más de 18 años de trabajo en esa clínica, médico de urgencias, ayudantías a médicos cirujanos, médico de hospitalización, cuidados intensivos. Un profesional muy íntegro siempre en todo lo que hizo, muy dado a su trabajo. Lo recuerdo como una persona tal vez muy firme en sus decisiones, alguien que la gente lo menciona y lo recuerda como una persona carismática, amable, tal vez talentosa. Pero enferma por una celulitis en la pierna, un proceso infeccioso, pero en vista de que no mejoraba con el plan de antibiótico que tenía en casa, se decide traslado a la urgencia. Le realizan todos los exámenes de laboratorio, piden valoraciones por especialistas y deciden trasladarlo a una sala de hospitalización donde quedó por más de una semana. Informan que hubo necesidad de trasladarlo a cuidados intensivos porque presentó dificultad respiratoria. Fue un proceso de unos 10 días, más o menos, hasta el desenlace final, que fue el 23 de junio, a las 5 de la tarde, que llama el médico en turno de cuidados intensivos a informar del fallecimiento. En la pandemia yo me sentí muy triste, muy sola, porque yo era muy pegada a mi papá, yo siempre lo quise mucho y de repente perderlo en un momento en el que necesitamos mi familia y yo estar más juntos que nunca fue algo tan doloroso, tan horrible. Fue un cambio muy duro. Yo estaba muy niña y siento que tuve como un choque de realidad. En medio del duelo surgió un espacio de sanación. La Fundación Médicos Amigos creó una iniciativa para transformar el dolor de los niños en palabras, cuentos que sanan. Desde la pandemia, cada año la Fundación honra a los trabajadores de la salud que fallecieron por COVID con un homenaje. Pues quisimos como inmortalizar de alguna manera a estas personas y pues quién más que sus familias para hacerlo. Entonces identificamos que muchos de los niños que acompañábamos tenían procesos de duelo patológico, ¿sí? Entonces decidimos a través de la cuentoterapia
hacer un ejercicio que creo que no se ha hecho mucho, de acompañar ese proceso de duelo y de alguna manera resignificarlo a través de la escritura. Decidimos aplicarlo como una herramienta metodológica para acompañar a estos niños y salió el cuento. Cuentos que son historias muy bonitas. Nos dan unas charlas con una psicóloga que está en la Fundación para los Niños para ayudarlos a soportar ese dolor. Nos comentan que tienen un proyecto donde los niños elaboren un cuento para hacer un libro, que ese cuento constara de la experiencia que habían vivido ellos. Ellos se enfocaron en que ese libro de cuentos era con el fin de que los niños pudieran expresar esos sentimientos reprimidos que tenían por haber perdido a su papá, a su mamá o a su familiar. Pues los niños empezaron a plasmar ahí sus sentimientos, pero a través del cuento, en dibujos, en cosas. Ellos sacaron como esa parte creativa que tenían guardadita, porque Dios nos dio dones a todos y solo necesitamos despertarlos. Entonces, ese don que tenían ahí guardado, muchos niños los despertaron. Y yo creo que en mis hijas se despertó al 200% y lo han venido desarrollando. La idea era como acompañar ese proceso de duelo y que ese duelo se resignificara a través de la escritura. Entonces la idea de los cuentos era sanar de una u otra manera. A nosotros nos piden que hagamos un cuento nosotros mismos, que cómo sucedió la historia, qué pasó, cómo vivíamos, qué pasó cuando ellos murieron. Mi texto se llama Super Papá. Mi papá me llevaba al colegio y para mí era una felicidad poder estar a su lado, porque hablábamos mucho, me hacía reír a toda hora. Era mi super papá, mi super amigo, mi super soporte. La creación del cuento y hacer parte de este libro me pareció un honor, me encantó. Fue un proceso de aprendizaje y crecimiento donde desarrollé muchas habilidades, donde me encontré a mí como persona, pero también pasé por momentos difíciles, momentos en los que me sentía perdida, en los que no podía simplemente expresarme. Entonces, pues el libro, mi cuento está basado en una experiencia. Estaba bien sentirse mal, llorar, enojarse, siempre y cuando no lastimes a nadie. Siempre va a haber otra opción. Esa es la última parte, que de hecho la quise poner ahí porque sentí que contrastaba mucho con la historia, porque eso fue algo que me tocó aprender a mí solita. El cuento que está en este libro no es el único que he escrito. Yo también he participado en competencias o eventos de la Universidad del Norte y porque siento que se me da mucho escribir. Escribo poemas, de pronto prosa, cuentos, novelas, intento, y siento que es sí un escape de la realidad, es como crear mi propio mundo o inspirar mi propio mundo en lápiz y papel. En el salón de clases había una chica la cual no era muy agradable para Sarine y no era muy agradable para esta chica tampoco. Ellas eran como el agua y el aceite. Las reglas eran: no me tocas, no te toco. No me miras, no te miro. No me hablas, no te hablo. Era algo bastante complicado para Sarine, ya que esta niña la sacaba de quicio de una manera celestial. Mi cuento se llama No todo se arregla con una pelea. Escribí este cuento porque cuando mi hermana nació, yo siempre soñé que no iba a pelear con mi hermana. Había una vez unas gemelas que se peleaban mucho, pero siempre había una hada que las observaba en silencio y miraba todas las peleas que tenían todos los días las gemelas. Siempre las estaban regañando por las constantes peleas. Pues son cuentos muy bien elaborados, muy bonitos y digamos que nosotros no le pusimos como un camino a la historia, ¿no?
dejamos que cada uno de los niños fuera como muy independiente en cuanto a lo que quisiera escribir. Y nada, son niños definitivamente maravillosos. Muy buena, porque además de ellos despojarse de ese sentimiento que tienen interno que da dolor, también muchas personas de Colombia y no sé si de otros países también conocen la historia de todas las familias que perdimos ese ser querido. Hoy en día mi mamá y mi hermano me dan mucho amor y comprensión, pero aún así tengo ese vacío en mi corazón. Espero que Dios me siga ayudando a superarlo. De cada historia surge una lección. Los niños y niñas con sus cuentos nos enseñan que la memoria no se trata solo de recordar el pasado, sino de construir un presente más justo. Las voces de las familias nos recuerdan que el sacrificio de sus padres no puede quedar en vano. Necesitamos un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo que valore a quienes cuidan y protegen a quienes más lo necesitan. Hoy cerramos esta temporada. Queremos mirar hacia adelante. El futuro de la salud en Colombia es una deuda pendiente, un sistema que deje de ser negocio y se convierta en un derecho. Para entender cómo lograrlo, escuchamos a quienes han estudiado y vivido estas transformaciones. Cuando hay una epidemia como una situación particular que vemos ahora de fiebre amarilla, entonces es cierto que la fiebre amarilla tiene una letalidad, es decir, se mueren muchas más personas, pero hay muchas personas que se vacunaron, hay otras personas que están expuestas, hace que solamente un grupo de personas se pueda infectar porque solamente es donde está el mosquito. Es decir, hay grupos en los cuales puedes focalizar la prevención. En este caso, en COVID era todo el mundo somos susceptibles y eso hace la diferencia. Después vienen otras cosas que ya aprendimos a conocer, quiénes eran los que más riesgo tenían de complicarse, que pues las personas mayores de 60 años y las personas obesas, etcétera, etcétera, que ya lo que ya conocemos, pero al comienzo no lo sabíamos y al comienzo todos éramos susceptibles y adicionalmente pues fue aterrador porque empieza a haber personas que en países desarrollados colapsan los sistemas hospitalarios, vemos cómo en Nueva York terminan los hospitales colapsados, personas muertas, apiladas en las diferentes salas de los hospitales. Entonces eso, si los países desarrollados que tienen recursos se están viendo abocados a esta situación, no es porque la gente no sepa qué hacer, no es porque no tengan recursos. O sea, eso hace que empiece a ser mucho más dramático a mi modo de ver. Uno de los puntos claves es mantener lo que se llama la vigilancia epidemiológica, que es seguir haciendo la búsqueda activa, o sea, no esperar que suceda para darnos cuenta. Lo que pasa es que en un sentido práctico, esa vigilancia epidemiológica, y más si hacemos una vigilancia epidemiológica molecular, es decir, buscando los genes de los virus que están circulando y cosas por el estilo, eso vale plata. Y esos recursos pues tiene uno que tener el país de la capacidad de decir, vamos a incluirlo eso en el presupuesto para que así no suceda nada, porque puede que en 1, 2 o 3, 4 años no pasa nada. Entonces les dice, ¿para qué colocaron tanta plata ahí si esto podíamos colocarla en otro sitio? Pero esa es la manera de prevenir. Y lo mismo, deberíamos avanzar en que realmente nosotros empecemos a producir vacunas, por ejemplo. Que eso fue uno de los puntos en los cuales se ha trabajado, pero eso tiene que volverse realidad. Porque si nos quedamos en el discurso que hay que producir vacunas, que hay que tener autonomía sanitaria, pues eso hay que pasarlo a la realidad. Y eso no es un proceso de tomar la decisión, hoy quiero producir vacunas. O sea, esa decisión va acompañada de formar gente para que las puedan producir, es decir, necesitamos químicos, biólogos, crear un ecosistema de investigación específica para producción autónoma. Los médicos tenemos que tener una conciencia ética de que ese sistema no puede seguir así. Ese sistema destruyó, la Ley 100 destruyó la medicina, destruyó las profesiones de la salud y está destruyendo la vida en Colombia. Entonces tenemos que seguir insistiendo. Y por supuesto, el gobierno tiene que tomar todas las medidas para que las EPS que tienen intervenidas y las que no están intervenidas presten el mejor servicio posible. Ahora, la crisis es estructural y se necesita que el Congreso solucione de manera estructural, pero nosotros no podemos quedarnos quietos. Nuestros adversarios no tienen argumentos, porque si le dijeran la verdad al país, tendrían que decir que están defendiendo negocios, y eso no es popular. Entonces tienen que salir a decir mentiras.
La primera mentira es que la reforma era para entregar los recursos a gobernadores y alcaldes. Falso. Por el contrario, la reforma le quita el manejo de los recursos a las clientelas politiqueras que hoy hacen parte de las juntas directivas de las EPS, donde manejan esa plata de discrecionalidad como les da la gana. Luego dijeron que queríamos estatizar el sistema de salud. Falso. El sector privado tiene participación en un 80% en la prestación de servicios de salud en Colombia, en las clínicas. Quienes han acabado el sector privado son las EPS, aupadas por nuestros adversarios. Abren un EPS. ¿Qué es un EPS? Un vehículo de captura de billones de pesos de los colombianos. Y puede contratar a discrecionalidad con quien quiera. Contratan sus propias clínicas, hospitales o los de sus amigos y quiebran al microempresario que tiene una clínica que no sea amigo de ellos. Piden liquidación y se van dejando deudas. Eso es lo que ha pasado durante 30 años en este país. Quienes han acabado el sector privado es ese mecanismo de intermediación para manejar esa plata de discrecionalidad a como ellos quieran. Arrodillar al que ellos quieran. Un efecto de dominación completa sobre todo el sector salud, y eso lo sabe todo el sector salud. Eso es lo que tenemos que cambiar. Eso no es racional. Eso no es un diseño institucional serio en ninguna parte del mundo. Eso no es defendible. Entonces, esos son los argumentos falaces, por cierto, de nuestros contradictores. ¿Cómo me imaginaría un sistema de salud en el futuro? Pues hay muchos ejemplos, pero yo creería que los países nórdicos tienen algunas buenas ideas al respecto de la prestación de salud, pensando siempre que sea un régimen preventivo, pensando siempre que sea un régimen solidario, pensando siempre que sea un régimen que se apoye finalmente en las comunidades, pensando que sea un régimen que privilegie los territorios, ¿sí? Y que pues fundamentalmente tenga un impacto en lo que es el indicador más importante, que es la expectativa de vida de la población colombiana. Curiosamente, por ejemplo, a gente que van a dar gloria el régimen de salud de Estados Unidos, que es un régimen muy asociado a lo mercantil, Estados Unidos está viviendo algo inaudito, y es que Estados Unidos está viviendo la caída de la expectativa de vida. La expectativa de vida de la mayoría de los países del mundo ha venido aumentando sistemáticamente por muchas cosas, pero en Estados Unidos esa tendencia ya es decreciente, es decir, va cayendo la expectativa de vida. Anteriormente, no sé, pongo un ejemplo, pronto el dato no es preciso, pero la expectativa de vida de un estadounidense promedio era 80 y tantos años. Ahorita posiblemente está por debajo de 80, ¿sí? Y esa es una crisis terrible que es resultado del régimen de salud que tienen en Estados Unidos. Entonces hay que mirar que inclusive pensemos en régimen de salud, no sé, de países en desarrollo que están siendo exitosos, no sé, Oriente, Occidente de los países nórdicos, sí, que se privilegie esto, que sea la salud como un derecho. Con estas voces cerramos nuestra primera temporada. Las historias de las familias, los cuentos de los niños y las reflexiones de los expertos nos dejan un mismo mensaje. La salud no puede seguir siendo un negocio. Debemos construir un sistema preventivo, predictivo y resolutivo que cuide a los pacientes y también a quienes entregaron su vida en la primera línea. Gracias por acompañarnos en este viaje de memoria y aprendizaje. Esto fue Héroes en Pandemia, primera temporada, una coproducción de Señal Colombia y Tres Mentes Comunican. Hasta pronto.